what it was. As a team, we was running around, beating up in the club. I know she around for the money, but act like she loyal, I don't feel the love. I'm so rich, get bored, might wake up, buy me a car just cuz. My titties is hard, cause she spent the 5, my bitch TD cost me a dub. Comillas, ¿qué es esto? ¿Qué son esos? Mirando a la asustada Elise, Alexander se divirtió mucho porque no esperó a que le dijera cuál era el poder de la fruta del diablo, ahora se estaba tirando de las orejas y la cola tratando de quitarlas. Jaja, cálmate, ese es el poder de la fruta del diablo. Alexander trató de disipar su preocupación, ya que estaba asustada. Comillas, ¿esto es? ¿Qué tipo de poder es? Respire profundamente unas cuantas veces y cálmese, luego trate de concentrarse en el nuevo conocimiento recibido de la fruta del diablo. Al escuchar a Alexander, Elise respiró hondo un par de veces mientras aún sostenía su cola. Alexander quería ver cómo se sentía al tocarlo, pero no podía simplemente ir y preguntarle. Luego de calmarse, se concentró y canceló la transformación, devolviéndola a su apariencia anormal. Luego de comprobar que todo estaba como debía, se transformó nuevamente. Comillas, ¿cómo es? Puede que te lleve un tiempo adaptarte a tu nuevo poder, atácame con todo lo que tienes, así te acostumbrarás más rápido, no te preocupes por hacerme daño. Al escuchar sus palabras, ella vaciló pero, al final, tomó una postura de lucha, ahora tenía un conocimiento instintivo que la guió en el uso de la fruta del diablo. Ella adoptó una postura más baja con las piernas y los brazos ligeramente doblados, las palmas de las manos hacia él y las puntas de los dedos apuntando hacia él, las garras extendidas de sus dedos, luciendo muy afiladas y resistentes, se extendían desde sus uñas pero no estaban demasiado largo, solo una vez más la longitud de sus uñas originales. Si bien se veía linda en su estado transformado, sus garras se veían afiladas. Alexander tenía mucha curiosidad por ver el alcance de su habilidad y la nitidez de sus garras. Elise pateó el piso y corrió hacia Alexander, su velocidad fue muy rápida, sorprendiéndolo. Ella golpeó con sus garras izquierdas pero pasaron a través de él. Elise mantuvo su impulso y saltó a la barandilla detrás de Alexander, usándola como punto de apoyo para saltar y tomarlo por sorpresa, pero eso no pudo funcionar con su hiperfocus y ella tampoco podía compararse con su velocidad todavía. Alexander agarró su muñeca derecha con la mano y la arrojó hacia el mástil principal sin usar mucha fuerza. Elise no entró en pánico y una vez más se posicionó en el aire para aterrizar de pie, luego usó su fuerte capacidad de salto para tratar de tomar a Alexander por sorpresa nuevamente. Esta vez trató de saltar de un pie a otro en busca de un punto ciego. Su atención estaba completamente en Alexander y todos sus movimientos. Desde el principio él no se movió un paso y eso la frustraba. También descubrió que no podía para encontrar un punto ciego. Su sexto sentido le dijo eso. Alexander podía ver su frustración en su rostro y eso lo hizo feliz porque indicaba su insatisfacción con su fuerza actual, lo que significa que quería mejorar. Elise cambió su postura de vuelo, su mano derecha estaba detrás de ella, preparándose para un amplio golpe con sus garras, lo que hizo que él sintiera curiosidad por saber qué pretendía hacer. Slash con el sonido del aire cortante, 4 cuchillas transparentes se acercaron a él. Esto lo tomó por sorpresa ya que no esperaba este tipo de movimiento, pero al final simplemente lo atravesó. También pudo evitarlo pero no era necesario. Después de todo, Elise todavía tenía que aprender aquí. Eso también le hizo sentir curiosidad porque el movimiento le hizo recordar cómo los espadachines también pueden usar un movimiento similar. Se preguntó si ella podría usar más técnicas de espada con sus garras. Al ver que su movimiento no funcionó, Elise no se sorprendió, no esperaba que funcionara, sabía que Alexander era demasiado poderoso para ella, solo estaba decepcionada de que ni siquiera podía hacer que se moviera un solo paso, pero en poco tiempo recuperó la confianza, sabía que si entrenaba duro las cosas cambiarían. También estaba feliz porque era capaz de realizar esos movimientos que pensaba que eran imposibles para ella. Comillas, ¿cómo estuvo? ¿Te gustó? Alexander habló, indicando el final del combate. A sentir su rostro emocionado hablaba por sí solo. ¿Quién no estaría eufórico al recibir tal poder? Su mirada se posó en sus orejas de gato. Ella todavía tenía sus orejas humanas a pesar de haber crecido otro par parecido a un gato. No pudo evitarlo y caminó a su lado y le acarició la cabeza mientras también trataba de tocar sus orejas. La sensación era muy suave haciéndole querer tocarlos todo el día. Comillas, C. Capitán lo despertó Elise llamándolo, mirándola, pudo ver su cara enrojecida, se dejó llevar demasiado.
La anémona del costado tenía una apariencia muy pensativa, parece estar pensando en algo, pero nadie la vio. Por fuera no había nada fuera de lo común, pero su mente estaba alborotada, nunca había visto tanta fuerza, tal vez ni siquiera su emperatriz podía compararse con ellos y eso la asustó, que Elise estuviera muy débil al principio, incluso la entrenó para que fuera consciente de las habilidades de Elise, pero después de que comió esa fruta extraña que el hombre le dio, cambió tanto que era difícil de creer, no tenía ninguna confianza en pelear con ella, eso le dio un sabor amargo en la boca. Los otros 4 compañeros de Anemone también estaban mirando desde la distancia, no podían ocultar su sorpresa como Anemone, estaba claro que a ellos también les resultó difícil de aceptar ya que habían visto a Elise entrenar antes. Alexander estaba ajeno al shock de las otras chicas. Estaba en el dilema de cómo hacer para encontrar una excusa para tocar su cola, ya había logrado tocar sus orejas y la sensación suave era algo irresistible, no podía dejar de imaginar cómo su cola se sentiría. Mientras él pensaba profundamente en esa pregunta filosófica, Elise estaba consciente de las intenciones de su capitán mientras él miraba su cola, le pareció extraño tener tal adición en su cuerpo, pero no se sentía incómodo y era bastante divertido para moverlo, no sabía por qué sentía tanta curiosidad por su cola, pero aunque se sentía avergonzada, no le importaba. Elise se dio la vuelta y le presentó su cola a Alexander. Capitán, puede tocar si quiere, no me importa. Su voz sonaba bastante fuerte, asustando, pero al verla presentar su trasero y escuchar esas palabras, no pudo evitar pensar en otros significados. Bueno, solo quiero asegurarme de que todo esté bien, nada más, dijo que mientras extendía su mano temblorosa, no se molestó en pensar que su excusa inventada no se mantenía, solo estaba concentrado en tocarla. La sensación era más suave y elástica de lo que pensaba, era incluso mejor que sus oídos, la esponjosidad y calidez era excepcional, escuchó un pequeño jaleo de Elise pero no dejó de acariciar y acariciar su cola. No sabía por cuánto tiempo continuó con su cuestionable acto, pero fue despertado por el sonido de alguien aclarándose la garganta. Girando la cabeza, se encontró con el rostro de Robin que tenía una expresión de juicio. Al mirar a Elise, que tenía enrojecimiento que se extendía desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza, le temblaban las piernas y respiraba con dificultad, comprendió que tal vez se había exagerado. Alexander soltó su cola y Elise casi cae al suelo, pero la atrapó antes de eso. Lo siento por eso, sacude, se disculpó con Elise, reconociendo su error, pero Elise negó con la cabeza. Estoy bien. Dejando esas palabras atrás, se apresuró con pasos vacilantes dentro del barco. Fin. Capítulo 25. Alexander, Robin, Anemone y las otras 4 chicas eran los únicos que estaban ahora en la cubierta, hubo un silencio incómodo hasta que una vista de Robin lo rompió. Alex, quiero hablar contigo sobre algo, su rostro estaba serio, Alexander pensó que la hacía enojar, sus preocupaciones no eran infundadas, ya que acababa de entrometerse en ella en el baño y ahora estaba tosiendo. Haciendo algo que puede parecer inapropiado, el pensamiento de que era inapropiado no lo hizo pasar en su cabeza. Hablemos en mi cabaña, bajo las miradas de las chicas, se fueron hacia su cabaña. ¿Están ellos casados? El que habló fue Aster, ella tenía un brillo en sus ojos mientras miraba a las 2 personas que se iban. Oye, ¿dónde te enteraste de eso? Anemone se sorprendió de que supiera lo que significaba casarse, en su isla, no muchos lo sabían. Escuché a escondidas al Elder John hablando de eso con alguien. Anemone tenía líneas negras en la frente, esas chicas a veces se comportan como una niña, escuchar a escondidas al Elder John podía hacer que las regalaran sin fin. Basta de hablar, no es nuestro lugar involucrarnos, ahora vuelve a entrenar, hoy duplicamos los ejercicios. Al escucharla, nadie se atrevió a contestar, las chicas se apresuraron a regresar para comenzar a entrenar. Anemone observó cómo se alejaban y cambió su mirada hacia la espalda de Alexander con una mirada pensativa. Alexander y Robin se sentaron en su sofá con una taza de café, cortesía de la máquina de café que trajo la actualización. En ese momento, a Robin le costaba mucho decirlo que quería contar, nunca le había contado a nadie su historia. Durante el tiempo que había estado en este barco, había visto muchas cosas extrañas, pero Alexander era el más extraño, era una persona contradictoria y ella a veces no podía entenderlo, pero eso no era importante, lo que importaba era que él no le escondía nada, a pesar de esperar un canto que la traicionaría, ese canto nunca llegó. Por otro lado tenía toda la información que necesitaba si quería venderlo, pero ¿para qué?
Ahora que tenía un lugar seguro al que podía llamar hogar, bajo la protección de un capitán fuerte, que a pesar de sus desventajas era un buen hombre, ahora podría perseguir su sueño. Mirando a su capitán, tomó un sorbo de café y volvió a dejar la taza, luego comenzó a contar su historia. Alexander. Sabía la mayor parte, pero aún había muchas cosas que no sabía sobre ella. A pesar de que vio el trabajo original, esperó a que ella terminara de contar su historia. Mucho tiempo después. Comillas, entonces por eso quieres encontrar los poneglyphs. Ella asintió con la cabeza. Alexander no desperdiciara la oportunidad de acercarse a ella, además, también sentía curiosidad por los poneglyphs. Claro, ¿por qué no? También estoy interesado en lo que está escrito en ellos, así que te ayudaré. El rostro de Robin se iluminó y una sonrisa apareció en sus labios. Gracias, se sorprendió cuando ella se acercó a él y le dio un abrazo mientras le agradecía. No es mucho, no, significa mucho para mí. Alexander le sonrió, sintió sus suaves pechos presionando sobre él y su tamaño era generoso haciéndolo incapaz de concentrarse en nada más. Él extendió su mano y la colocó en su espalda. Con su movimiento su cuerpo se puso rígido por un momento y se separó de él. Había un ligero brillo rojizo en sus oídos. Aún le quedaba un largo camino hasta su corazón. Pero antes de eso, necesitaremos una tripulación más grande. Robin asintió con la cabeza, estando de acuerdo con él. Con sus números actuales era difícil mantener un viaje largo. También tenemos que llevar a las chicas a una ciudad. Ella dijo, de hecho se lo pidieron y casi se olvidó de él. Casi lo olvido. ¿Sabes si hay ciudades cercanas a Debería haber una ciudad llamada Planta en una pequeña isla a unos días de aquí. Tenían una necesidad urgente de ir a una ciudad, se conformaron con lo que estaba disponible en el barco, pero esa no era una solución a largo plazo. Lo que se necesitaba ahora era hacer una juerga de compras y luego irse rápidamente antes de que surja algún problema. Ellos, no es que tengan miedo, pero los problemas no deben encontrarse sin razón. Entonces, él y Robin se pusieron a trabajar. No había necesidad de velas, así que solo usó el motor eléctrico porque era más rápido que navegar. La interfaz de comando con el botón de arranque estaba al lado del volante. Así, empezaron a navegar de nuevo sin saber que los perseguían. Fin. Capítulo 26. Comienza capítulo 17. Gestión del capitán. Nombre Alejandro, 20 años, nivel 17, dorado 61, estadísticas, puntos gratis 36, STR 25 con 17, Dex 16, fruta del diablo, rumble fruit aquí, armament aquí, habilidades, aprendizaje rápido, hiperfocus, tienda, gestión de buques, nombre Pegaso, durabilidad indestructible, tipo Brig. Balandra, nivel de actualización 2, requisitos de actualización 400G, 40 tripulantes, tripulación vice-capitán, ninguno, miembros Robin, Ellis, invitados Anemone, Poppy, Ivy, Aster, Kanna, prisioneros ninguno, privilegios capitán, todos los poderes, invitar al vice-capitán, despedir, editar privilegios, bloquear áreas, enviar a celular, traer invitado, los miembros no pueden dañar, restringir o inhabilitar a la tripulación. Uso gratuito de las instalaciones. Debe avisar con 24 horas de anticipación antes de dejar la tripulación. Los invitados no pueden dañar, restringir o inhabilitar a la tripulación. Necesita permiso para usar las instalaciones. Necesita permiso para acceder a cualquier área del barco. No se puede negar la solicitud para dejar el barco. No puede ser dañado por la tripulación excepto el capitán. En caso de comportamiento hostil hacia la tripulación, perderá toda la protección de los huéspedes. El prisionero no puede dañar, restringir, inhabilitar o realizar acciones hostiles. No se puede acceder a ninguna zona del barco sin el consentimiento explícito del capitán. No puedo usar ningún tipo de habilidad anormal. No puedo moverme sin el consentimiento del capitán. No puedo hablar sin el consentimiento del capitán. No puedo ver, oír, tocar, oler o saborear sin el consentimiento del capitán. No puedo estar consciente sin el consentimiento del capitán. No puedo mentir sin el consentimiento del capitán. No puedo morir sin el consentimiento del capitán. Mientras el barco se dirigía hacia Panta, Alexander examinó su cuaderno de bitácora. Los privilegios eran una de las razones por las que podía divulgar fácilmente su secreto a Robin, aunque lo habría hecho incluso sin esas restricciones. Sin embargo, le dio tranquilidad y le permitió para jugar con su secreto. Quería que se le confiara y confiar en ella, porque tenía razón. Por eso podía invitar a las 5 chicas mientras aún dormía sin preocupaciones. Confiaba en Robin, pero su confianza tenía que ganársela las otras chicas y lo contrario también era cierto.
Ahora que alcanzaron un mayor nivel de confianza, en breve podría nombrar a Robin su vicecapitán sin preocupaciones. Lo siguiente sería consolidar su fuerza y la de su tripulación antes de ingresar al Mar Muerto. Tenía la sensación de que no sería fácil viaje, aunque solo sea por su nombre. Moviéndose a su dormitorio, se tiró sobre la cama. Tamaño King, mirando por la ventana, pudo ver nubes oscuras acercándose, preludiando la llegada de una tormenta. Parece que este será un camino lleno de baches, se dijo Alexander. Solo mirar por la ventana lo hacía sentir en contacto con la realidad de este mundo. Se podían escuchar relámpagos y retumbos en la distancia. El tiempo que se acortaba entre los dos indicaron la velocidad a la que la tormenta se acercaba a su posición. A 5 minutos, entonces una idea brilló en su mente. Leyó la historia de un hombre que cultivaba los poderes del rayo y para mejorarlos, usó un rayo real para templar su cuerpo. Si bien su cuerpo no puede verse afectado, tal vez podría desarrollar su habilidad con un rayo real. Esa idea sonaba estúpida, pero ¿por qué no intentarlo? Poniéndose de pie. De un salto, se dirigió hacia la salida. Al abrir la puerta al exterior, no había nadie en la cubierta. Robin solo necesitaba verificar la dirección de vez en cuando con su habilidad y hacer los cambios necesarios en su ruta, pero la mayoría de las veces no había nadie en el rueda. Mirando las nubes que se acercaban, Alexander extendió los brazos y cerró los ojos sintiendo el viento frío y el olor de la lluvia. Le dio una sensación de nostalgia, no sabía por qué. Alex escuchó una voz a su lado, sin que él supiera cuándo. Robin estaba a su lado. ¿No crees que este sentimiento es agradable?, preguntó. Mirándolo, ella sonrió e imitó su pose, tomando una respiración profunda. Tienes razón, nunca había pensado en esto antes. Más como si no tuviera el lujo de hacer esto antes, simplemente sintiendo el mundo. Alexander la sorprendió tomando su mano entre las suyas y extendiéndose hacia el cielo. Gritó en voz alta al cielo. Jajaja, eres un hombre extraño. Robin comenzó a reír por su comportamiento. El mismo Alexander se sintió un poco tonto, pero también se sintió bien haciéndolo. Esa era su libertad para comportarse como quisiera. Era un pirata, era libre de comportarse como un niño y gritarle al cielo. Nadie se burlaría de él, e incluso si alguien lo hiciera. ¿Y qué? Jajajaja, esto no es hermoso. No sabía por qué comenzó a comportarse así, pero simplemente le apetecía, estaba feliz. Soltando la mano de Robin, la tomó en sus brazos y la hizo girar 2 veces, luego colocó a la sorprendida Robin en sus pies y se dirigió al cielo. Mantén esta ruta, estaré jugando con la tormenta por un rato. Dejando esas palabras, Alejandro dispara en las nubes. Robin recuperó su orientación y su sonrisa se hizo más pronunciada. Verdaderamente un hombre extraño. Alexander disparó a las nubes, relámpagos centellearon a su alrededor, pero no sintió ninguna amenaza por parte de ellos. Se transformó en relámpagos y copió su comportamiento. Era como un pez nadando en el agua. No había necesidad de pensar, solo tenía que seguir su instinto. Desde el barco, se podía ver una extraña escena en el cielo. Un río de relámpagos fluía en las nubes, formando extrañas formas en el cielo. Parecía un río real. A pesar de la lluvia, todos se acercaron a cubierta para admirar el espectáculo. Sobre todo, Anemone y sus 4 hermanas fueron las más asombradas por la escena. Sus cuerpos temblaron, pero no por miedo, sino por la emoción. ¿Quiénes no sentirían la adrenalina corriendo por sus cuerpos al ver ese poder crudo? A pesar del balanceo del barco y la furiosa tormenta, la gente también se vio influenciada por el comportamiento de Alejandro, despertando su deseo de poder y aventura. Alexander sintió que era la naturaleza misma, las leyes lo estaban guiando. Estaba como un rayo, formándose, destellando y muriendo repetidamente. El ciclo continuó y lentamente comenzó a comprender verdaderamente el significado de su elemento. No podía formarse con palabras, los pensamientos contenían información más compleja que podría traducirse al habla. Lamentablemente, la tormenta había terminado y todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar ese entendimiento esquivo, pero la cosecha fue grande, su poder y comprensión aumentaron. En la distancia, los ojos ambarinos de Monet estaban enfocados en el horizonte. La luz brillante que venía de ese camino era algo que no se veía ni siquiera en la gran línea. El cielo y el mar eran como un faro brillante que formaba un sol blanco, oscureciendo y brillando una y otra vez. El espectáculo continuó por mucho tiempo y en ese momento tuvo un mal presentimiento. Tal vez no debería ir en esa dirección, pero su objetivo era